Iglesia Centro Cristiano para las Familias le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su fe. Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración son para Él, amén. Puede estar cómodo nuevamente, les doy la bienvenida al Centro Cristiano para las Familias. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos, por venir a llenarnos de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. Tú que estás allí en casita, conectado, muy bienvenidos en esta mañana. Damos las gracias al Señor porque Él nos permite un día más para adorarle. Y bueno, la recomendación de siempre, Biblia, agenda y prepararnos para recibir la palabra de Dios. No te distraigas porque a cualquier momento el Señor puede hablar, puede decirte lo que necesita decirte en esta mañana, de manera que atento siempre a la palabra. Y con ustedes nuestro pastor Gonzalo. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Gloria al Señor. Bienvenido al Centro Cristiano para las Familias, amén. Qué bueno verles en esta mañana. Más que una iglesia, somos una familia. Gracias por estar aquí en esta mañana y también gracias a todos los que están ahí conectados en esta mañana, preparados para recibir una palabra, amén. ¿Cuántos vienen por una palabra? Gloria al Señor. Bueno, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Quiero que vayas a Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. De todas maneras, ahí en la pantalla lo puede ver. ¿Ya estamos listos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas. ¿Pero qué hizo en ese recorrido? Dice: enseñando. Diga conmigo, enseñando. Número 1. Número 2 dice: anunciando la buena noticia, ¿cierto? Dice: sanando toda clase de enfermedades y de dolencias. Amén. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo, o qué fue lo que hizo durante los 3 años y medio? O sea, que estaba enseñando. ¿Qué enseñaba? El evangelio, ¿cierto que sí? Y sanaba toda clase de enfermedades y de dolencias. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tenemos la nueva oportunidad de estar aquí reunidos, congregados, Señor, para una vez más ser edificados en tu palabra. Enséñanos a todas aquellas cosas que necesitan ser enseñadas. Establece la verdad de tu palabra en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Si tú lees los 4 evangelios y también en Hechos de los Apóstoles, sus discípulos afirman que el Señor Jesucristo recorrió todas las ciudades, recorrió todas las aldeas, enseñando, predicando y sanando. Pero ¿cuál era el propósito de Jesús al enseñar? ¿Por qué Él enseñaba? Y el título de la enseñanza en esta mañana es: ¿cómo es tu respuesta? ¿Cómo es tu respuesta? Así que Jesús tenía un propósito para enseñar. El Señor Jesucristo, antes de orar por enfermos, antes de orar por las necesidades, lo que Él hacía era enseñar. Y el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo enseñaba era para formar creencias. Diga conmigo, formar creencias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía que en esta tierra, Él lo dijo, tendríamos tribulaciones, tendríamos situaciones y tendríamos circunstancias. Y hay 2 formas de reaccionar
frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Uno es desde tu parte almática, o sea, tú puedes reaccionar, tú puedes responder frente a cualquier tipo de situación desde tus emociones, desde tus sentimientos, o tú puedes responder desde tu espíritu. ¿Me hago entender? Y para poder responder desde el espíritu necesitamos establecer esas creencias. Por eso el Señor Jesucristo, lo primero que Él hacía era enseñar para que todo el que escuchara el evangelio se estableciera la creencia, y después oraba por sanidad, oraba por liberación, porque después de establecer la creencia podían suceder los milagros. ¿Me hago entender? Mientras tú no establezcas las verdades espirituales en tu vida, será muy difícil que la gloria de Dios se manifieste en ti. Tú necesitas asegurarte de establecer la verdad en tu vida. Entonces Jesús tenía muy claro que el alimento adecuado genera creencias correctas, y las creencias son el fundamento en nuestra vida para poder responder correctamente a las circunstancias, porque el ser humano está envuelto en un ciclo, y ese ciclo es que el ser humano, todo lo que oye lo constituye en creencias, y las creencias se convierten en hábitos, y los hábitos se convierten en costumbre. ¿Me hago entender? Entonces hoy lo que tú eres y lo que yo soy es el resultado de lo que hemos estado oyendo. Pero si en nuestra vida no se han establecido las verdades espirituales, entonces no vamos a responder de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso muchas veces hemos sido derrotados fácilmente, por eso muchas veces hemos fracasado cuando iniciamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. Cada vez que hacemos algo, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la decisión que estamos tomando, que la manera como vamos a responder está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, las enseñanzas forman creencias en las personas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo como pastor? Yo les enseño la palabra de Dios porque yo tengo un objetivo y un propósito, al igual que Jesús, al igual que Pablo y todos los grandes hombres de la fe, y cada pastor y cada persona que predica la palabra de Dios tiene un objetivo, y es formar creencias en las personas. Por eso usted ve siempre a nuestro Señor Jesucristo enseñando. Entonces, como creyentes tenemos una gran responsabilidad. Nosotros, se nos ha sido encomendada la gran comisión, amén. Pero para poder ejecutar la gran comisión necesitamos establecer las verdades espirituales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad de comunicar en forma correcta la palabra de Dios. Si no lo hacemos de la manera correcta, ¿qué vamos a implantar en cada persona? Vamos a implantar creencias equivocadas, creencias erradas que terminarán desviando a las personas de la verdad y de la fe. ¿Me hago entender? Es una responsabilidad grande. Hay gente que dice: no, yo no necesito prepararme, el Señor me usa así, yo abro la boca y el Espíritu Santo habla por mí. Eso es una mentira. El Espíritu Santo habla de acuerdo a la palabra que hay en tu espíritu, y si Él no encuentra nada en tu espíritu, entonces van a hablar tus emociones. Entonces, es una responsabilidad. Por eso muchos están desviados de la fe. Entonces, por esa razón es tan importante la preparación. Ahora yo quiero que entiendan algo: no nos preparamos para ser pastores. La gente le tiene miedo cuando uno le dice: oye, prepárate, estudia, fórmate, crece espiritualmente. La gente cree que es para convertirlo en un pastor, y eso no es así, porque el pastorado es un llamado específico de parte de Dios. Nos preparamos para ser eficientes y para ser efectivos en la comunicación del evangelio del reino de Dios. Quiero darle un ejemplo. Siéntese a hablar con un testigo de Jehová. ¿Sabe que ellos no salen a la calle hasta después de 3 años? Y ellos son evaluados, ellos presentan un examen escrito y también de manera presencial, a ver si lo que ellos están diciendo está de acuerdo a su creencia. Por eso es que cuando usted recibe un testigo de Jehová, usted no lo calla con nada, y usted le dice la verdad de la palabra y él se resiste, dice: no, usted está equivocado, y hasta como que lo hace dudar a uno. Oiga, y si ellos están basados en una verdad incorrecta, ¿por qué nosotros, que tenemos la verdad de la palabra de Dios, no nos mantenemos firmes? ¿Por qué? Eso es lo que le quiero enseñar en esta mañana, amén. ¿Me estoy haciendo entender?
Entonces, necesitamos crear una conciencia que cada vez que hablamos del evangelio, del reino de Dios, necesitamos entender que cada vez que sale algo de tu boca, tú estás formando creencias en las personas. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, porque si yo no les enseño la verdad de la palabra de Dios, yo los puedo hacer desviar a ustedes. ¿Y quién cree que va a pagar? Yo. ¿Sabía usted que yo me puedo perder si yo no enseño la palabra correctamente? O sea, que estar aquí parado no es venir y decir cualquier cosa. Yo tengo que estar seguro de lo que digo, porque le voy a dar cuentas a Dios. Y de lo que yo le enseñe, depende lo que usted va a lograr en esta vida. Amén. Todos aquellos hombres, usted puede mirar que se nombran en la palabra de Dios, que usted los ve predicar, siempre tuvieron un propósito, y era formar creencias en las personas. ¿Para qué? Para que cada persona tuviera las herramientas necesarias para caminar en victoria. O sea, ¿qué es lo que determina nuestra victoria y nuestro éxito en este viaje de la vida? Tus creencias. O sea, hoy tú estás en lo que tú has podido creer. ¿Me estoy haciendo entender? Pero Dios tiene más cosas para ti, mayores cosas. ¿De qué depende? De lo que haya aquí, de tus creencias. En la medida que tú fortalezcas tus creencias, más te convertirás en un hombre y una mujer violenta para poder arrebatar lo que Dios tiene para tu vida. O sea, que las cosas que no has logrado no es que no sean la voluntad de Dios. Lo que pasa es que tus creencias están débiles y no son lo suficientemente fuertes. ¿Para qué? Para proyectarte, para que tú puedas tomar lo que Dios tiene para ti. Amén. Así que esas creencias nos dan las herramientas para caminar en victoria, y nos dan las estrategias para enfrentar cada situación, para poder responder desde su espíritu y no desde el alma. Entonces mi pregunta en esta mañana: ¿cómo respondes tú frente a las diferentes situaciones de la vida? Hemos estado pasando un momento difícil, ¿es así? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? La respuesta frente a todo lo que estamos viviendo depende de tus creencias. Entonces, tú puedes estar enfrentando una situación económica difícil, tú puedes estar llorando, quejándote, menospreciándote, o tú puedes estar diciendo: vamos para adelante, aquí no nos vamos a quedar, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Dios tiene mayores cosas, pero eso depende ¿de qué? De la palabra que esté depositada en ti. Si tú no tienes palabra, entonces tú vas a decir: ¿será que sí? ¿Será que no? Vas a dudar. Y me gusta lo que dice Juan capítulo 20, versículo 31. Quiero que vayas allá rápidamente. Aleluya. Juan capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas palabras han sido escritas ¿para qué? Para que creáis. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Juan? O sea, está diciendo: estas palabras han sido escritas para implantar creencias en ustedes, profundas y firmes, para que ustedes puedan confiar que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios. Ustedes puedan creer y confiar en Él. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la palabra que usted tiene ahí fue escrita ¿para qué? Para que usted pueda confiar que Jesús es el Señor, es el ungido, y que todo lo que dice su palabra es verdad. De la misma manera, aquí Juan ratifica que la palabra de Dios ha sido escrita para formar creencias. Cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, ella forma creencias. ¿Qué está pasando en esta mañana en ti? Se están formando creencias en ti, creencias profundas que te llevan a confiar plenamente en lo que dice la palabra. Y eso te genera una seguridad y una convicción que lo que la palabra dice es verdad y va a suceder en tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que si no estoy expuesto constantemente a la palabra de Dios, entonces ¿cómo estoy? Débil. Puede venir temor, puede venir incredulidad y duda. ¿Por qué? Porque tus creencias no están siendo fortalecidas. ¿Qué es lo que nos fortalece? La palabra de Dios. Amén. Entonces quiero que veamos un ejemplo de cómo la enseñanza de la palabra de Dios genera creencias profundas que llevan a confiar plenamente en que ella es la verdad. Hechos capítulo 16, versículo 25. A todos los que están conectados, espero que me estés entendiendo en esta mañana. El título de la enseñanza es ¿cómo es tu respuesta? Hechos capítulo 16, versículo 25.
Dice, pero hacia la medianoche, cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos de alabanza a Dios y los presos los escuchaban, de repente hubo ¿qué? Un gran terremoto tan poderoso que los mismos cimientos de la prisión se sacudieron de inmediato, se abrieron todas las puertas y se desataron las cadenas de todo. ¿Qué pasó? Aquí nos está hablando algo muy tremendo del poder de la adoración y la alabanza. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad y entiendes el poder de la adoración y la alabanza, espiritualmente se están quebrantando cadenas, se están quebrantando, se están destruyendo ataduras, está pasando algo en lo espiritual, estamos siendo libres, estamos siendo impactados espiritualmente, aunque con nuestros ojos espirituales no lo veamos, aunque aquí sucedió físicamente. También la adoración nos da la victoria en lo natural. Y dice que cuando, seguimos leyendo, dice que cuando el carcelero vio la manifestación de la gloria de Dios, dice que él estuvo a punto de suicidarse pensando que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo gritó diciendo, no te lastimes, estamos todos aquí. Entonces el carcelero pidió antorchas y se apresuró a entrar y temblando de miedo se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos de la prisión interior, ellos estaban como en una cárcel de máxima seguridad, dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué fue lo que generó esa necesidad de resolver su eternidad? O sea, aquí este hombre carcelero fue expuesto a la presencia de Dios y la presencia de Dios le produjo en el temor de Dios decir, oiga, si este terremoto me hubiera matado, yo no estaría a cuentas para ir con el Señor. Entonces en él se produjo la necesidad de estar a cuentas de Dios, ¿me hago entender? Pero para que viniera la salvación, el carcelero le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Pablo respondió y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo Pablo? Le habló el evangelio, le dio una enseñanza acerca de cómo venía la salvación. Y cuando Pablo implantó esta enseñanza, esta creencia, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta de esta enseñanza? Dice que vino la salvación para el carcelero y vino la salvación para su casa y todos fueron bautizados, y dice que como resultado de la salvación, dice que vino gozo. ¿Por qué? Porque había conocido a Cristo. O sea que cada vez que estamos expuestos a la palabra tiene que haber una respuesta. O sea que si hoy yo no logro una respuesta en ustedes referente a la palabra de Dios, yo perdí el tiempo. Porque la palabra tiene que generar algo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Pablo le enseñó a este carcelero, le enseñó el evangelio para que él y su casa pudieran ser salvos. Ahora, ¿cómo se forman las creencias? Las creencias se forman cuando oímos y creemos en la palabra de Dios. Por eso lo primero que hizo Pablo, ¿qué fue? Hablarle del evangelio. Le habló de Cristo, le dijo que el Señor Jesucristo había muerto en la cruz por él y que era Jesús, por medio de Jesús, que vendría la salvación. ¿Me hago entender? Entonces, ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo sabemos si las personas han formado creencias? O sea, porque tenemos que asegurarnos que se están formando creencias en las personas. Y el Señor Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces, hay muchas personas que oyen la palabra de Dios, pero no implantan la palabra de Dios. Y la palabra necesita ser implantada. Cuando tú implantas la palabra como una semilla, ella va a crecer y te va a generar fruto. Entonces, ¿yo cómo sé que alguien realmente ha implantado la palabra dentro de sí? Los frutos. Los frutos. Ahora, hay frutos que son temporales y hay frutos que son permanentes. Entonces, cuando hay frutos temporales, eso revela algo, que la persona sí ha estado recibiendo creencias, pero están muy débiles esas creencias. Ahora, si usted tiene una planta, si usted siembra una planta, ¿usted qué necesita hacer para que esa planta esté fuerte? Hay que regarla. Entonces la palabra, ¿cierto? La palabra, la enseñanza tiene dos propósitos. Número uno, formar creencias, y número dos, fortalecer las creencias. Y cuando yo hablo de formar creencias, eso significa plantar. Diga conmigo, plantar.
Y el segundo propósito es fortalecer las creencias. Y eso tiene que ver con regar. O sea que lo primero que yo tengo que asegurarme es que la palabra sea implantada en mi vida. Y cuando la palabra ha sido implantada en mi vida, yo necesito que esa palabra sea regada. Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. O sea que hay algo natural que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que trae el fruto? El fruto lo trae el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no encuentra en ti palabra y que esa palabra esté siendo fortalecida, entonces no va a haber crecimiento. ¿Me hago entender? Porque recuerde que hay dos elementos fundamentales en la vida del creyente para ser transformado. Número uno, el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo necesita de la palabra en el Espíritu para poder actuar, para poder trabajar, para poder transformar a la persona. Recuerde lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 1. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea que Él estaba en la tierra. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no actuaba? Porque todavía no había venido la palabra. Y cuando vino la palabra, entonces todas las cosas fueron creadas. Porque después dice: y dijo Dios, hágase la luz. O sea, recuerde que Dios es la palabra. Cada vez que el Espíritu Santo ve la palabra implantada en nosotros, esa palabra nos hace crecer, esa palabra nos hace dar fruto. O sea, en pocas palabras, si yo sigo siendo la misma persona, si yo sigo actuando de la misma manera, si yo sigo hablando de la misma forma, eso revela que la palabra no ha sido implantada en ti. Porque la palabra transforma. Tú no vuelves a ser el mismo. Por eso, Pablo me encanta, lo voy a decir más adelante, pero hay algo que me impactó de Pablo. Pablo, él observaba, él fundó todas las iglesias, muchas iglesias en los 3 viajes que hizo. Pero él cada vez que llegaba a un lugar y enseñaba, él observaba. Él pasaba unos días y él observaba. ¿Qué estaba observando? A ver si la palabra que había enseñado estaba generando ¿qué? Fruto. Entonces él conocía al hermano Pepito. Y el hermano Pepito era un hombre duro, era un hombre rebelde, era un hombre tacaño en su casa. Pero él empezaba a observar la conducta de ese hombre, el comportamiento, y si en su casa había un cambio, y si en su manera de vivir había un cambio, Pablo decía: la palabra fue implantada. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, como creyente necesitamos evaluarnos, porque si tú sigues pensando igual, si tú sigues hablando igual y sigues actuando de la misma manera, eso significa que tú solo eres un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Amén. Entonces no se trata de venir y sentarnos y escuchar una palabra. Se trata de que usted la implante en su corazón, que usted diga: esto es lo que yo necesito, y se va a quedar en mi espíritu. Y cuando está ahí, entonces el Espíritu Santo trabaja en esa palabra y tú no vuelves a ser el mismo, no vuelves a ser la misma, porque viene una transformación y ese es el fruto de la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces quiero hacer una pregunta: ¿cuál es la razón por la cual necesitamos plantar y regar constantemente la palabra de Dios? Ahora, no solo que la palabra sea implantada en mí. Hoy estoy implantando una verdad espiritual en ti. Después de que la palabra es implantada, usted necesita regarla constantemente. De la misma manera como cuando usted siembra una semilla, y a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Echarle agüita. Porque si usted no le echa agüita, ¿qué pasa? Se muere. Entonces recuerdo que nos regalaron unas mandarinas muy deliciosas y mi esposa cogió la semilla, las pepas de esa mandarina, y la sembró y brotó y creció un arbolito y floreció y comenzó a dar el fruto. Pero llegó en un momento que empezó a caerse el fruto. ¿Por qué cree usted que se cayó el fruto? Porque la planta no estaba lo suficientemente regada para que ella estuviera fuerte y no pudo mantener el fruto. O sea que hay muchos que la palabra es implantada, pero son inconstantes en regar la palabra. ¿Y qué pasa con el fruto? Se pierde. ¿Ya? Entonces yo necesito implantar la palabra
y regar constantemente la palabra de Dios a través de las enseñanzas para yo poder gobernar lo que pienso, para poder gobernar lo que digo y para poder gobernar lo que hago. Entonces, para yo poder actuar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a las costumbres del mundo. O sea, que una persona que escucha la palabra pero se sigue actuando igual a las costumbres del mundo es una persona que realmente no ha implantado la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante venir a la iglesia? ¿Por qué es tan importante yo mantener conectado con la iglesia? Porque cada vez que usted viene a la iglesia, sus creencias están siendo fortalecidas y estás aprendiendo cosas nuevas que te llevarán a establecer creencias nuevas. Y eso te hace mantener fuerte. Entonces, una persona que no se mantiene conectado, una persona que no está escuchando constantemente la palabra de cómo está, débil, se desconecta, se aparta, es vulnerable y es influenciado a escuchar otras doctrinas, otras enseñanzas incorrectas. Porque una persona que ha sido arraigado en las creencias de la verdad espiritual sabe discernir una enseñanza que realmente está basada en la palabra de Dios y una enseñanza que está basada en filosofías humanas. Entonces, tristemente, muchos están interesados en oír cosas nuevas y cuando se repiten enseñanzas no les gusta. Esos creyentes dicen: ah, eso ya lo sé, eso ya lo ha predicado el pastor, esta es la quinta vez que el pastor habla de eso. Pero lo que desconocen es que el ser humano aprende por repetición. Diga conmigo: el ser humano aprende por repetición. Entonces, ¿cuál es mi tarea como pastor? Yo lo que hago como pastor es observar la conducta de los hermanos de la iglesia. Necesito analizar el comportamiento en sus hogares, en su diario vivir, y eso me muestra si realmente las enseñanzas que yo he dado se han implantado. Y si yo veo que siguen fallando en las mismas áreas, ¿qué tengo que hacer? Volver a repetir, volver a repetir, volver a repetir, volver a repetir hasta que la palabra se encarne y haya una transformación. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12. Los discípulos de Jesús eran conscientes de que aprendíamos por repetición. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Amén. Los que están allá en la casa conectados, ¿me están entendiendo? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice: por lo tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ya las conozcas. Mira, hay un problema. Nosotros siempre, cada vez que usted venga a la iglesia, usted tiene que venir con un corazón enseñable. Así su pastor ya haya predicado esto, usted tiene que hacer de cuenta que nunca lo ha oído. ¿Por qué? Porque cuando usted dice: ah, eso ya lo sé, usted está colocando una barrera, usted está cerrando su corazón y eso le va a impedir recibir de parte de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, nunca, ahora hay un problema. Cuando uno empieza a tener el conocimiento, uno se puede llenar de orgullo, y el orgullo es un estorbo espiritual que nos impide que las verdades espirituales sean implantadas en nuestra vida. Por eso siempre necesitamos tener un corazón enseñable. Y el apóstol Pedro dice que él siempre estaría listo para recordarle, aunque ya las conozcan. Dice: mientras esté en esta tienda terrenal, siempre te las recordaré. En pocas palabras, lo que Pedro dijo: mientras yo esté vivo, no me voy a cansar de repetirle las cosas. Así a usted no le guste, así a usted no le parezca, así usted no esté de acuerdo, ese no es mi problema. Mi problema es recordar y repetir la palabra de Dios. ¿Sabe que en Deuteronomios la instrucción de Dios a los padres de la nación de Israel era que tenían que repetirle y repetirle? Dice: y les repetirás estas palabras a tus hijos. Dice, así dice: y las repetirás de día, y las repetirás de noche, y las repetirás al acostarte, y se las repetirás y se las repetirá. ¿Por qué? Porque el ser humano solo aprende por repetición. Entonces, padres, nunca se conformen con una sola vez sentarse con sus hijos y enseñarle algo. Muchas veces nos confiamos y usted dice: uy, gloria a Dios, el Señor me respaldó, mi hijo me recibió.
pero no, primero observe cuál es la respuesta en él a la enseñanza que le estás dando. Y si tú ves cambio y transformación, dale la gloria a Dios, pero síguesela repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se haga carne y el cambio sea real. Ahí es donde fallamos, porque nos confiamos. Le hablamos una sola vez a los hijos y uno dice, ya, no es suficiente con una sola vez. Por eso es que cuando usted aprendió las tablas de multiplicar, ¿qué le tocaba hacer? Repetir, 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12. ¿Cuántos se saben las tablas? ¿Sabe que muchos, hay tablas que ni siquiera nos pudimos aprender? Nos queda un poco difícil. Y la única manera de aprender es por repetición. ¿Sí me estoy haciendo entender en esta mañana? Así que Pablo, Pedro, Juan, Timoteo nunca se cansaron, ni dejó de repetir las mismas cosas que ella les había enseñado. ¿Por qué? Porque el repetir y el repetir y el repetir arraiga y fortalece las creencias. Yo quiero preguntarle algo. ¿Estás seguro que en lo que tú has creído es la verdad? ¿Estás plenamente convencido? Porque necesitamos examinar. Ahora, si Pablo no se cansó, yo les tengo una noticia, yo tampoco me voy a cansar de enseñar y repetirle las mismas cosas hasta que veamos el fruto. Entonces, ¿cuál fue el éxito del ministerio del apóstol Pablo? El éxito de él es que él siempre que llegaba a una iglesia y enseñaba las verdades espirituales, ¿cierto que sí? Él observaba los frutos de cada creyente, y si no había frutos, eso revelaba que solo habían oído la palabra, pero no había sido implantada. Recuerda lo que dice Santiago, dice que la palabra necesita ser implantada con mansedumbre. O sea, significa que no puede ser forzada. Si usted está aquí, es porque usted entiende que ha dispuesto su corazón para que la palabra sea implantada. Pero si usted no viene con ay, vayamos, si usted vino por ir, si usted vino por llenar el tiempo, la palabra no va a ser implantada en usted. Desde que usted sale de su casa, usted tiene que venir con un propósito, y es que la palabra sea arraigada en usted para que usted vea resultados y vea fruto. Y si no, estás perdiendo el tiempo. Entonces, por esa razón, cuando él no veía frutos, ¿qué hacía Pablo? Les volvía a enseñar. ¿Hasta qué? Hasta que él veía cambios. Entonces, muchas veces estamos tan distraídos que no oímos la palabra. Por eso fue que el Señor Jesús le dijo a Marta, 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 tan desesperada, tan angustiada. ¿Recuerda que se quejó por su hermana? Jesús le dijo, pero tu hermana ha escogido lo mejor. ¿Ella qué escogió? Oír la palabra de Dios. Amén. Así que Pablo miró y observó. Ahora, ¿por qué fortalecer nuestras creencias? Porque la voluntad de Dios es que en los momentos de problemas y de dificultades podamos responder en fe. Y la única manera de responder en fe es a través de las creencias que han sido establecidas en nuestro espíritu. Siempre vamos a tener circunstancias, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades, pero si yo tengo creencias fuertes, voy a responder en fe. No voy a responder por lo que estoy viendo, por los sentidos. Voy a responder de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, aunque la circunstancia me diga todo lo contrario. No me dejo mover por ellas. Mis confesiones no cambian, aunque la situación cambie. ¿Me hago entender? Entonces, lo que yo te quiero decir es que llevamos 6 meses con la pandemia, y lo que tú creías hace 6 meses no puede, hoy no puede cambiar esa creencia. Tú tienes que seguir creyendo que este año el Señor nos va a bendecir, así sea el último día, el 31 de diciembre, Él va a cumplir lo que nos prometió. ¿Por qué? Porque tus creencias están tan fuertes que aunque no vendas nada, que aunque tu trabajo se ponga difícil, tú no dependes del sistema, tú dependes de la palabra de Dios y de lo que tú has creído en tu espíritu. Entonces no te dejas afectar, te mantienes firme. Pero entonces una persona que se mueve, que se deja sacar del lugar, ¿qué revela? Que está débil. No lo podemos juzgar. Esto no es para juzgarlo, eso es para aprender. Porque de pronto la persona que está sentado a tu lado, tú la escuchaste hablar incredulidad, y de pronto, ahorita no estamos juntos, pero esa palabra es para usted.
de pronto con el codazo. Eso es para usted, si ve a Dios hablándole. No, no es para juzgar. Cuando nuestra fe va a ser probada, ¿para qué Dios permite que nuestra fe sea probada? Para que tú puedas descubrir que hay áreas débiles en tu vida que necesitan ser fortalecidas. Dios nunca te revela algo para avergonzarte. Entonces, si Dios no lo hace, ¿quién soy yo para avergonzar a mi hermano? ¿Me estoy haciendo entender? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. El hecho de que tú te hayas equivocado no significa que Dios haya cambiado la decisión que tomó contigo. Él no ha cambiado lo que te prometió. Él sigue estando firme. Él lo que necesita es que te levantes, que reconozca tu falencia, que haga el ajuste y que sigas creyendo que lo que Él te prometió viene para tu vida en el nombre de Jesús. Pero cuando estoy débil, entonces por eso necesito estarme regando constantemente. Entonces, si en estos 6 meses yo me desconecté de la palabra, me desconecté del pastor, no me conecté por Facebook, no estuve pendiente, ¿cómo pueden estar mis creencias? Débiles. Y de pronto eso me llevaron, entonces el diablo aprovechó mi debilidad para tentarme. Y de pronto fui tentado y caí. Pero eso no te ha hecho perder la salvación. Levántate, 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Entiende, aprende, no te vuelvas a tropezar con la misma piedra. Entiende que vas a volver a ser probado más adelante, pero ya sabes que la clave está en ¿qué? Estar conectado, permanecer en la palabra. Y cuando venga la prueba, ¿cómo te va a encontrar esta en la prueba? Firmes. Eso va a ser la diferencia. Por eso necesito congregarme. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes tienen por costumbre no congregarse? El que no ha sido enseñado, el que todavía no entiende que necesita regar sus creencias. Mire, aquel que se crea fuerte, mire que no caiga. A veces dice, no, estoy bien. Ahí es cuando más hay que estar conectados con el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tengo la pregunta en esta mañana. Siempre me gusta hacer preguntas. ¿Cómo respondes tú en los momentos de dificultad? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha salido de tu boca en los momentos difíciles? ¿Qué ha salido de tu boca? ¿Cómo has reaccionado? ¿Has decidido abandonar todo, irte, dejarlo todo tirado? ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Recordemos que lo que yo creo va a impactar lo que yo hago. O sea que yo hoy estoy en el lugar en lo que yo he creído. Si yo quiero estar en un nivel más alto, necesito crecer en mis creencias. Necesito que mis creencias estén suficientemente fuertes para que ellas me puedan proyectar al lugar donde yo quiero estar. Te pregunto, ¿dónde quieres estar hoy? De pronto tú dices, no estoy en la casa que quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo el carro que quiero, no tengo el bienestar que quiero, pero Dios no tiene la culpa de eso. El problema está en nosotros, porque hemos sido débiles y no tenemos una fe fuerte para que nos promueva estar allá. ¿Me hago entender? No depende de Dios. ¿De quién depende? De mí. De fortalecer esas creencias. Entonces, ¿cómo estás respondiendo? ¿Lo estás haciendo de acuerdo a tus creencias o de acuerdo a tus emociones? Dime, ¿me pudieras responder? Por esa razón necesitamos evaluarnos. Debemos evaluar nuestras creencias, si realmente están basadas de acuerdo a la palabra de Dios o están de acuerdo al modelo del mundo. Por eso necesito congregarme. Por eso necesito tener una relación constante con la palabra en mi devocional en todo momento para fortalecer mis creencias. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando fortalezco mis creencias no le doy lugar a las falsas doctrinas, algo con lo que el apóstol Pablo tuvo que lidiar. Y fue con aquellos hombres que querían pervertir el evangelio. Y Pablo estaba horrorizado. Diga conmigo, horrorizado. ¿Usted sabe qué es estar horrorizado? Estaba así, no lo podía creer. Ahora, y algo que me impacta, Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, y a medida que pase el tiempo, van a ser más fuertes esas falsas doctrinas. ¿Cuánto hace que dijo eso Pablo? Hace más de 2000 años. O sea que si en ese entonces era difícil contrarrestar las falsas doctrinas, ¿cómo lo serán hoy? Dígame.
más difíciles. O sea que por eso es importante la preparación espiritual en la palabra. ¿Para qué? Para no ser engañados. Quiero que vaya conmigo a Gálatas. Quiero que abras Gálatas capítulo 1. Vamos a leerlo en la traducción viviente. Me gusta como dice Pablo. Gálatas 1, 6 al 7 dice: estoy horrorizado. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. De que ustedes se estén apartando tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia? Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Por eso yo debo tener cuidado. Yo no puedo escuchar cualquier enseñanza, yo no puedo escuchar cualquier predicador. ¿Por qué? Porque si usted no tiene creencias fuertes, usted puede estar siendo engañado, porque aparenta ser un buen evangelio, pero puede estar mezclado con filosofías humanas. Hay enseñanzas que aparentan ser buenas, pero no lo son. Y necesitamos tener cuidado. Por esa razón debemos saber a quién escuchamos. La razón por la cual muchos estaban retrocediendo en la iglesia de Gálatas, ¿por qué? Porque comenzaron a escuchar a hombres que hablaban de un evangelio diferente y estaban siendo engañados por falsos profetas. Cuando nos fortalecemos en nuestras creencias, podemos ser engañados fácilmente por personas que pervierten la doctrina. ¿Qué pasó? Habían hombres que empezaron a decir: sí, este es el evangelio, pero podemos tener imágenes dentro de la iglesia y podemos seguir adorando imágenes. ¿Usted sabe por qué Pablo dijo eso? Porque sabe que el que no es preparado hace interpretaciones literales. Investigue por qué el apóstol Pablo dijo eso. Estaban haciendo mezclas. Empezaron a traer las imágenes de la diosa Diana y de todos esos dioses y dijeron: bueno, entonces hagamos una imagen de la madre de Jesús, y la cambiaron por Diana. ¿Usted sabía que la imagen de la Virgen María, la imagen, representa a la diosa Diana? Y así le pudiera hablar mucho. Entonces empezaron a hacer una mezcla y el apóstol Pablo horrorizado: pero yo ¿qué les hablé? Les dije que la idolatría no hace parte del evangelio, que no adoraremos a imágenes, sino tenemos un Cristo vive que reina en los cielos. Y ahora, ¿cómo ustedes se están desviando? Quiero decirle que hoy el engaño es más grande. Más grande. Entonces, cuando tú te fortaleces en las creencias, no vas a ser engañado fácilmente por las personas que pervierten la doctrina. En este tiempo se ha incrementado la falsa doctrina. Por esa razón, el apóstol Pablo le advierte, dice que en los últimos tiempos se levantarían hombres malos, impostores, y le dice que cada día sería más fuerte, ¿cierto? Que tendrán argumentos más fuertes para engañar a las personas. Y le dice a Timoteo: pero tú debes permanecer fiel a lo que has sido enseñado desde niño. Entonces, cuando yo he fortalecido mi creencia, yo puedo discernir y yo puedo saber cuando un hombre o una mujer está predicando la palabra de verdad y cuando no. Porque la enseñanza de la palabra trae una respuesta, hay cambio y transformación. Pero hoy en día la gran mayoría está predicando un evangelio que manipula las emociones. No es una palabra que fortalece la creencia, sino es una palabra que fortalece las emociones, la parte almática. ¿Me hago entender? Ahora, por eso yo tengo que saber a quién escucho. Yo tengo que aprender a discernir cuál es la verdad, la palabra de la verdad. Entonces el apóstol Pablo dijo un día: yo ya tendría que hablarle a ustedes como a espirituales, pero me es necesario volver a darles la leche. En pocas palabras, la manera de vivir de la iglesia, Pablo dijo: no, o sea, otra vez me toca volver a enseñarles lo que ya les hablé de crecimiento espiritual, de santificación, otra vez, porque es que mire, ustedes parecen que no fueran cristianos. Perdón. Ahora quiero decirle algo. Mucha gente no lo sabe y critica, pero el Nuevo Testamento fue escrito para creyentes.
no para inconversos. El evangelio es para ganar las personas. ¿Lo sabía usted? O sea que todo lo que está escrito, ¿cuántos creyentes hay en esta mañana? Es para nosotros. ¿Para qué? Para fortalecer las creencias. Usted ya fue ganado a través de la predicación del evangelio, pero ahora usted necesita ser enseñado en el nuevo pacto, en lo que somos ahora en Cristo. Pero cuando tú eres bien enseñado como un niño, cuando tú educas bien a tu hijo, tú puedes confiar en él. ¿Es así o no? Mis hijos no son perfectos, pero confío en ellos. Estoy convencido que la enseñanza que mi esposa y yo les dimos desde niño fue buena para que ellos tomen buenas decisiones. Si no hubiera sido así, yo no dormiría tranquilo. Cuando no hemos enseñado bien a nuestros hijos, usted está en su cama intranquilo. ¿Cómo irá a ser ese muchacho para enfrentar esa situación? Pero cuando usted se ha encargado de enseñarle la palabra, usted sabe que él va a reaccionar en fe y usted puede confiar en que la palabra genera un resultado. Entonces, y tremendo, Pablo le dice: Timoteo, aunque se han levantado falsos profetas que quieren pervertir el evangelio, tú permaneces fiel. Tú fuiste enseñado en el evangelio desde niño. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en permanecer en lo que nos ha sido enseñado. Cuando usted aprenda algo y otro venga a cambiarlo, tenga cuidado. Primero examínelo, evalúelo y diga sí, o sea, porque usted tiene que tener mucho cuidado si lo que usted va a establecer en su espíritu es la verdad, la palabra o no. ¿Qué me lleva a poder evaluar si lo que me enseñan es la palabra de Dios? Tu preparación espiritual. Por eso tú necesitas formarte, tú necesitas ser enseñado en una escuela bíblica y necesitas crecer espiritualmente. Tú no te preparas para ser un pastor, tú no te preparas para ser un apóstol, un evangelista. Tú te preparas para discernir qué es bueno, qué es malo, qué es la palabra, y para comunicar correctamente el evangelio. Porque si yo no soy enseñado en la palabra, entonces tú estás enseñando un evangelio incorrecto y tú vas a enseñar creencias incorrectas que pueden hacer perder y desviar a las personas. Te pregunto, ¿lo que ha estado saliendo de tu boca, estás seguro que es la palabra de Dios? Porque Dios te pedirá cuentas por lo que has estado hablando. Entonces muchas veces es mejor callar. Si usted no sabe, si usted no tiene la seguridad, calle, pregunte antes de hablar. Muchos abren la boca y no tienen temor de Dios, de hablar cualquier cosa. Y si esa persona se pierde por causa de lo que usted está diciendo, Dios le va a pedir cuentas por eso. ¿Sabía usted eso? Entonces necesitamos tener temor de Dios. ¿Cuántos años? Recuerda que les di el ejemplo de Silas y Pablo allá en la cárcel. ¿Sabe cuántos años duró el apóstol Pablo? Pablo duró 17 años antes de salir al ministerio. Entre el capítulo 9 y el capítulo 3, creo que es la conversión de Pablo. Entre el 3 y el 9 pasaron 17 años. Y la gente que no es enseñada lo lee y cree que eso fue, hoy Pablo se convirtió y ya al otro día él estaba predicando el evangelio. Eso es una mentira. Él duró 17 años, se fue a un lugar a ser preparado y su maestro se llama Gamaliel. Tremendo. Yo digo, porque el estudiante superó al maestro, pero Gamaliel tuvo que haber sido un excelente maestro, porque mire, Pablo es un gran ejemplo. Entonces aquel que dice que no necesita preparación para predicar el evangelio es un mentiroso, porque sí se necesita comunicar el evangelio correcto. De eso depende formar las creencias correctas. ¿Sabe? Cada vez que yo me paro acá le digo: Espíritu Santo, no permitas que de mi boca salga algo que no esté de acuerdo a tu palabra. Guárdame. ¿No es que yo le voy a dar cuentas al Señor por cada uno de ustedes? ¿Usted cree que yo me quiero perder? Yo no me quiero perder. Pararse aquí es una responsabilidad. Predicar el evangelio es una responsabilidad. Y antes de que lo hable, asegúrate que lo que va a salir de tu boca es la verdad. No lo que tú crees, no lo que tú piensas, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra, esas creencias nos dan el discernimiento, ¿cierto? Nos da el conocimiento para discernir si lo que tú escuchas está de acuerdo a la palabra de Dios o son filosofías humanas. En esta pandemia yo a veces llegaba y miraba el celular y bueno, voy a escuchar este profeta de Dios y decía, y empezaba: tengo una palabra de Dios.
y la voy a soltar, pero necesito a 100 hombres, necesito a 100 mujeres que se atrevan a sembrar $20, $50, y cuando me siembren la palabra voy a soltar la palabra. ¿Usted cree? Usted no necesita pagar para ser bendecido. Dios ya lo bendijo. ¿Sabe? Usted diezma y ofrenda porque usted sabe que es su responsabilidad y nadie se lo tiene por qué decir. Porque usted sabe que Dios lo bendice para impulsar la obra de Dios y no tiene por qué molestarse. Y si usted no está, si usted no le gusta el fruto de hoy, si a usted no le gusta su economía, pues tiene que cambiar su semilla. Porque de la semilla que usted siembre, eso usted recibe. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra generosamente, generosamente recibirá. ¿Usted quiere más economía? Entonces siembre más. Siembre más en el lugar donde te enseñan la palabra de Dios, porque el obrero es digno de su salario. Y la obra tiene gastos. La tercera razón por la cual debemos fortalecer nuestra creencia es para no abandonar nuestra fe. Entonces, una situación como la que vivimos, les pregunto, ¿cree usted que puede hacer abandonar a las personas la fe? Sí, porque si no se estuvieron regando de la palabra, si no se estuvieron conectando a las redes, escuchando la palabra, ¿cómo están? Débiles. Y no los podemos juzgar. No es para juzgarlos, yo le estoy dando una enseñanza. Entonces necesitamos orar para que ellos sean ¿qué? Fortalecidos, redarguidos, ellos se levanten y nuevamente se puedan unir al cuerpo de Cristo. Porque el diablo quiere robar la palabra. ¿Usted cree que, mucha gente, todo esto que pasó fue el diablo? Porque el diablo quiso robarnos en estos 6 meses ¿qué? La palabra. Por eso él levanta dificultades, tribulaciones. ¿Para qué? Para robarnos la palabra. Y te coloca mucho trabajo, mucho activismo para que tú no te puedas conectar, porque te quiere robar la palabra. Porque si él sabe que te roba la palabra, te destruye. Y a veces no nos damos cuenta de eso y no le damos la importancia. Es más importante una novela, es más importante jugar 3 horas de Xbox, es más importante otra cosa que la palabra. Y después, y queremos resultados, queremos bendecidos, pero ¿y por qué será que el Señor no me bendice? Mi pregunta es, ¿has estado fortaleciendo tus creencias? Porque los frutos dependen de eso. O sea que yo necesito establecer prioridades. Yo sé que hay gente que trabaja, hay gente que tiene negocio y decidió primero recibir la palabra. Dígame, no diga ya, pero dígame algo. Entonces, quiero darles un ejemplo, porque recuerde, ¿qué era lo que hacía Pablo? Cada vez que enseñaba, ¿qué? Observaba. Y resulta que le llegó una noticia, que la iglesia de Tesalónica estaba pasando un momento difícil. Entonces él se afanó como pastor, dijo, no, estos ahora van a retroceder. Y él estaba ocupado, él estaba viajando, ¿y ahora qué hago? Yo quiero decirle algo, esos viajes no son como ahora, que usted coge un avión, compra un tiquete y va de aquí a Europa y en 12 horas está. No, eran viajes de año, tardaba 15 días, 20 días, un mes ir de un lugar a otro. Ir a Europa, Asia, le tardó 3 años, él hizo 3 viajes. ¿Me estoy haciendo entender? Imagínense, y Tesalónica, él estaba en otro lugar y se empezaron a presentar problemas. Él se afanó, dijo, no puedo ir, muchachos, pero les voy a mandar a Timoteo. Llamó a Timoteo, venga Timoteo, hermano, mire, váyase para Tesalónica, están pasando un momento difícil. Y como ellos hasta ahora están creciendo, hasta ahora ha sido establecida la creencia en su corazón, yo no quiero que ellos retrocedan, váyase para allá, Timoteo. Ahora miremos qué pasó, ¿vale? Vaya conmigo. Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 5. ¿Le parece interesante lo que estoy enseñando en esta mañana? Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Estamos aprendiendo algo importante hoy, ¿cierto? ¿Ya estás ahí? Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, ¿para qué? Para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. O sea, en pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica en una carta, mire, yo no puedo ir, pero Timoteo es mejor que yo. Lo que él le va a enseñar es mejor que yo. Él es tremendo predicador, así que recíbanlo. Y dice, lo enviamos a ustedes, ¿para qué?
los fortaleciera y alentara en su fe. ¿Cuál fue el propósito de enviar a Timoteo a Tesalónica? Fortalecer sus creencias y su fe. Y los ayudara. ¿Por qué? A no ser perturbados. ¿Por qué? Por las dificultades que estaban atravesando. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. ¿Qué le está diciendo Pablo a Tesalónica? Hermanos, sean conscientes que siempre vamos a tener problemas y siempre vamos a tener dificultades, pero la victoria depende de que tú estés fortalecido en tus creencias y en tu fe. Por eso te mando a Timoteo. ¿Para qué? Para que te haga más fuertes. Sigamos. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. O sea que no podemos vender un evangelio barato. Tú no vienes a la iglesia o tú no te haces cristiano para que tus problemas se resuelvan. No. Porque por el contrario, el diablo se te va a levantar más fuerte porque él te quiere robar la palabra. Van a venir dificultades y fue lo que Pablo le dijo. Y así sucedió. Por esta razón, cuando ya no pude más, porque el apóstol Pablo dice ya no pude más. Yo me imagino al pobre apóstol. Me pasa a mí. Mire, no es fácil. De antes de la pandemia, casi 250 creyentes y que los hermanos no quieran venir a congregarse. ¿Usted cree que eso es fácil para un pastor? ¿Usted cree que es fácil para Pablo estar lejos? Estaba en Atenas y que Tesalónica estaba pasando un momento difícil. No fue fácil y ya estaba angustiado. Pero esto genera estrés, esto genera preocupación. ¿Qué pasa con los hermanos que no quieren congregarse? ¿Dónde está su fe? Yo pensé que anhelaban venir a congregarse. ¿En dónde están? Eso fue lo mismo que está viendo Pablo. No aguanté más. ¿Y qué hizo? Mandó a Timoteo. ¿Para qué? Para que fortaleciera sus creencias. Y por eso yo estoy enseñando esta palabra, porque el propósito no es juzgarte ni señalarte. El propósito es que te levantes y que seas fortalecido y que seas animado en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Dice que envió a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía como firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Yo no sé cuántos, ¿sabe? Esto me sorprende. Yo no sé si usted está recibiendo de la misma manera como yo lo estoy leyendo, pero tremendo lo que pasaba. Pero qué gran sorpresa la que se llevó Pablo. Si usted sigue leyendo después de ahí, no lo vamos a leer, se lo dejo de tarea en la casa. Cuando Timoteo regresó de su viaje, el informe que le dio Timoteo a Pablo fue tremendo. Timoteo le dijo a Pablo: Pablo, a pesar de lo que Tesalónica estaba viviendo, a pesar de lo que ellos se mantuvieron fuertes y firmes en su fe. ¿Por qué la iglesia de Tesalónica estaba pasando una crisis muy fuerte? O sea, había una recesión económica en la región. Los hermanos estaban siendo afectados. ¿Y por qué la recesión económica? ¿Por qué la necesidad nunca afectó la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué? Porque ellos perseveraron en lo que Pablo les había enseñado. Recuerda que una iglesia sana persevera en la doctrina. O sea que todo lo que Pablo enseñó, ¿qué empezaron a hacer? Yo me imagino que algún líder se levantó. Bueno, como dijo el apóstol Pablo, o sea que hubo gente que tomó notas, así como ustedes con sus agendas tomó notas. Dijo: bueno, vamos a repasar lo que Pablo nos enseñó la primera noche en el seminario de la fe. Y ellos empezaron a perseverar. O sea, a repetir las enseñanzas. Y aunque su situación había cambiado, su realidad, había un momento de necesidad, ¿cómo estaban ellos? Firmes en la fe. No los afectó. No dejaron de congregarse. No dejaron de crecer en la enseñanza. ¿Me estoy haciendo entender? ¡Wow! Tremendo. Eso me revela a mí y me muestra que Pablo era un maestro extraordinario. O sea que Tesalónica tuvo un corazón tan grande. Pero lo más bonito de la iglesia de Tesalónica es que ellos no se quedaron con lo que Pablo les enseñó, sino que ellos siguieron aprendiendo. Porque el tiempo de preparación nunca termina. Nunca debe terminar. Usted tiene que avanzar, tiene que crecer. Usted necesita leer la palabra, ayudarse con un devocional, comprar constantemente un libro que le enseñe. Usted necesita ir a un instituto para que le enseñen la palabra de Dios. Usted necesita un instituto bíblico. Usted necesita una escuela de liderazgo. Usted necesita congregarse.
para que usted pueda estar en el lugar que quiere estar, donde es la voluntad de Dios. Entonces, cuando fortalecemos nuestras creencias, ellas nos ayudan a estar fuertes y firmes en nuestra fe, a pesar de los problemas, de las tribulaciones y las ofertas del mundo. Por esa razón Pablo siempre regresó a las iglesias. Entonces, ¿por qué Pablo hizo varios viajes? ¿Le gustaba viajar a Pablo? ¿Usted cree que esos viajes, 3 y 4 años, usted cree que eso es agradable, estar viajando fuera de casa? Yo he estado fuera de casa predicando la palabra un mes. Y no es fácil estar lejos de casa. Uno anhela estar en su casa, ¿o no? Aquí tenemos hermanos venezolanos que están lejos de su casa. Yo les pregunto, ¿te gustaría estar hoy en tu casa con tu familia? Imagínese al apóstol Pablo. Él anhelaba, pero él sabía, él había sido llamado a enseñar el evangelio, igual que el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Yo les quiero decir por qué Pablo desgastó su vida. Porque de esa enseñanza que el apóstol Pablo dio, de la doctrina correcta, dependía que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Y esa es la razón por la cual tú y yo hoy estamos sentados aquí, tú estás en tu casa y fuimos alcanzados, porque Pablo se aseguró de que la verdad, la doctrina verdadera fuera enseñada para que tú y yo, esa verdad nos alcanzara, fuéramos libres, fuéramos bendecidos, sanos y prosperados, porque ese es el propósito del evangelio. Liberados, ¿me estoy haciendo entender? Y si no, no estaríamos acá. O sea que hay que darle gracias a Dios por la vida de Pablo. Cuando no hay que buscar a Pablo, hay que decirle, wow, Pablo, tú eres un gran ejemplo. Yo quise ser como tú, pero no, tú eres grande, Pablo. Hay que darle las gracias a Pablo. Dios usó a Pablo de una manera tremenda. Hay que seguir el ejemplo. Hay que hacer las cosas buenas que hacen las demás personas. ¿Me estoy haciendo entender en esta? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, por esa razón Pablo siempre regresó a las iglesias que había fundado para fortalecer las creencias de los hermanos. De igual forma, como pastores, a través de cada enseñanza y cada predicación, nuestro propósito es fortalecer tus creencias, enseñar, repetir y repetir. Pablo le dio un encargo a Timoteo, le recordó su responsabilidad con su ministerio: enseña la sana doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. Le dio la razón, le dijo: vienen tiempos en los que las personas no quieren oír la sana doctrina, quieren oír cosas nuevas. Y para contrarrestar ese tipo de maestros, Timoteo debía fortalecer a las iglesias enseñándoles nuevamente estas cosas para que se mantuvieran firmes en la fe. ¿Usted sabe por qué yo hoy estoy enseñando esta palabra? ¿Alguien me puede decir por qué el Señor me guió a enseñar esta palabra? ¿Puede deducirlo? Porque muchos están pasando momentos difíciles que necesitan ser fortalecidos en la creencia. Esta situación los ha hecho dudar, los ha hecho desviar y están diciendo cosas que no son y están creyendo en cosas que no son. Están confundidos. ¿Me estoy haciendo entender? Segunda de Timoteo, vaya rápida conmigo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 5. Aleluya. Yo me emociono mucho predicando la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, 2 al 5. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: esto te encargo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no, corrige, reprende, anima. ¿Con qué? Con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ahora, mire, una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. La enseñanza transforma, la predicación anima y nos impulsa. Y si usted se ha dado cuenta en esta mañana, en ese momento cuando usted ha dicho amén, ahí he estado predicando. Pero ha predominado la enseñanza en esta mañana. ¿Me hago entender? O sea que la enseñanza y la predicación van juntas. Sigamos leyendo. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina,
sino que llevados por sus propios deseos. ¿Recuerda? O sea, ¿por qué una persona se deja llevar por sus propios deseos? Muy fácil, porque se desconectan de la palabra, porque no perseveran en la palabra, porque no se congregan, porque no tienen su tiempo devocional. ¿Y qué pasa? Entonces comienza a predominar la carne, las emociones, y comienzan a ser guiados ¿por qué? Por sus propios deseos, y empiezan a decir: yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, a mí no me parece con lo que él hace, a mí eso revela la desconexión, eso revela que no, realmente no tiene establecida la verdad en su corazón. Porque cuando usted no está de acuerdo con algo, usted lo tiene que hacer realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso le pregunto, ¿por qué Pablo no fue a Atenas? Es que a veces, ¿por qué Pablo no fue a Tesalónica? Es que a veces creemos que en ese tiempo habían aviones y podían ir rapidito. O a veces pensamos que eso era como ir de Mosquera a Funza o de Mosquera a Madrid, eso era rapidito. No, eran viajes de días, de meses y de años. Y en barco, en burro, en camello. Eso era un camello viajar en ese tiempo. ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces muchas veces hacemos interpretaciones como literales y no guiadas por el Espíritu Santo. Dice: sino que llevados de su propio deseo se rodearán de maestros que les digan que las novelerías que quieren oír. ¿Sabe? Hay gente que está buscando oír lo que ellos creen y piensan, pero cuando se les enseña algo diferente no les gustan. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. O sea que ¿cuál es nuestro deber? ¿Cómo? Nuestro deber es responder siempre en fe. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante todas las situaciones que se nos presentan en la vida? ¿Estamos respondiendo de acuerdo a nuestras creencias o de acuerdo a nuestra fe o de acuerdo a lo que vemos? Quiero darles un ejemplo para terminar. Quiero darles un ejemplo bíblico de cómo en una situación, en una circunstancia, toda una nación respondió desde su emoción, no desde la fe. Tremendo. Números capítulo 13, versículo 27. Ya estoy terminando. Espero que usted se sienta bien bendecido en esta mañana. Números 13, 27, ya está ahí, al 33. Dice: informaron a Moisés y dijeron: entramos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente fluye leche y miel, y este es su fruto. Pero, mire, cuando hay un pero, usted llega y se encuentra ahorita con alguien: hermano, ¿cómo le ha ido en este tiempo? Bien, pero, o sea que usted ya va a negar, usted ya no va a hablar fe, usted ya va a hablar ¿qué? Incredulidad. Recuerde que la fe no habla lo que ve, la fe habla lo que dice la palabra de Dios. Pero la gente que habitaba en la tierra es ¿qué? Es fuerte. Es que este tiempo está difícil. Dice: y las ciudades fortificadas, amuralladas y muy grandes. Y eso todavía no ha empezado lo que se viene. Además vimos allí a los descendientes de Anac, gente de gran estatura y valor. No, la situación se va a poner más difícil todavía. ¿Sí? Eso es lo que empieza a hablar una persona que no responde desde la fe. El pueblo desciende de Amalek, vive en tierra de Nehueb, país del sur. El hitita, el jebuseo, el amorreo viven en la región montañosa, y los cananeos viven junto al mar muerto, yo lo largo del lado del Jordán. Entonces, aquí vamos a mirar cómo habla una persona que tiene creencias fuertes, habla de la fe. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos ahora y tomemos posesión de ella, porque ciertamente los conquistaremos. ¿Cuántos podemos decir en este tiempo que el Señor nos va a bendecir en este tiempo de crisis? ¿Cuántos podemos decir en este tiempo vamos a recibir mayores cosas? Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra el pueblo de Canaán, porque es demasiado fuerte
para nosotros. Alguien podrá estar diciendo, esta situación está muy difícil, está muy espinosa. Así que dieron a los israelitas un mal informe sobre la tierra que habían espiado, diciendo, la tierra por la que pasamos al espiarla es una tierra que devora a sus habitantes, y todas las personas que vimos en él son hombres de gran estatura. Allí vimos a los Nefilín, los hijos de Anac son parte de los Nefilín, y éramos como saltamontes ante nuestros propios ojos, y por eso estábamos ante sus ojos. Entonces, en estos textos que acabamos de leer, yo sé que esto es una historia muy conocida por nosotros. Vemos el informe de 10 hombres, fueron 12 personas enviadas a inspeccionar la tierra de Canaán. Pero ¿cuál fue el informe? Fue un informe dado de acuerdo a las circunstancias. Ellos hablaron de acuerdo a lo que habían visto, de acuerdo a sus sentidos, de acuerdo a sus creencias. Pero la fe siempre va a hablar de acuerdo a lo que cree. Por eso Josué y Caleb no hablaron de acuerdo a lo que vieron, hablaron de acuerdo a ¿qué? A lo que creyeron. Por eso ellos dijeron, subamos, porque ciertamente los conquistaremos. ¿Se da cuenta la diferencia? Lo que ellos creían, ¿qué creían estos 10 hombres? Que ellos eran saltamontes, langostas. Ellos nunca se vieron de acuerdo a cómo nos ve Dios. Por eso no nos podemos minimizar. Por eso en este tiempo no nos podemos victimizar. ¿Cómo está? Ahí vamos. No, porque entonces usted se está viendo como una langosta, usted está viendo como que Dios no es capaz de cambiar la situación de tu vida. Entonces ellos se vieron incapaces de tomar lo que era suyo. Por esa razón sus palabras estaban de acuerdo a lo que ellos creían de sí mismos. O sea que tú hablas de acuerdo a lo que tú crees. Tú quieres evaluar a una persona, tú quieres saber cuál es el nivel de fe de una persona, invítala a tomar tinto. Siéntese a hablar con él solo y no digas usted nada, escúchelo, tome una agenda y escuche qué habla, y eso va a revelar qué está creyendo, si realmente cree en Dios, cree en su palabra y cree a sus promesas, o cree a lo que está pasando en este momento. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo respondes tú ante las diferentes situaciones? ¿Tú crees que Dios es capaz de restituirte y levantarte en este tiempo? ¿Usted cree que Dios es capaz de promoverlo? Cuando empezó la pandemia acá, en medio de un servicio, ¿tú recuerdas cuando el Señor te dio la palabra de que te iba a promover en tu trabajo, Luisito? ¿Fue en medio de la pandemia o antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Y lo ascendieron en el trabajo. ¿Cuánto hace que te ascendieron? Hace 2 meses. Y él me dijo: pastor, la palabra que el Señor me dio a través suyo se cumplió. Y nosotros aquí en la iglesia, en este tiempo, 6 meses, el Señor nos ha sostenido y hemos prosperado, porque hicimos una inversión de más de 12 millones de pesos para poder hacer una transmisión más, porque la sola adecuación para poder volvernos a reunir valió 2 millones de pesos, porque tocó pintar, tocó hacer muchas cosas. ¿Y de dónde salió el dinero? El Señor nos prospera. Porque cuando empezó la pandemia, el Señor me dijo: en medio de la crisis los voy a prosperar. En los tiempos difíciles es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde vemos la gloria de Dios, donde Él abre puertas. Pero si tu fe no está basada en las creencias, usted puede ser vencido fácilmente, como le pasó a estos 10 hombres. ¿Me hago entender? ¿Te das cuenta lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida? Ya casi voy a terminar. Entonces, hay una gran diferencia entre las personas que se mantienen constantes en las enseñanzas de la palabra de Dios y los que no. ¿Cuál es esa gran diferencia? En cómo hablan, en cómo actúan y en cómo reaccionan. ¿Ya? Una persona que se mantiene fortaleciendo sus creencias, siempre hablará desde su espíritu. Y siempre sus confesiones estarán de acuerdo a sus creencias. Por esa razón, Caleb y Josué mandaron a callar a esos hombres y dijeron: cállese, subamos, vamos a conquistar esta tierra. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Él nos va a dar una tierra abundante de leche y miel. Así que no sean rebeldes contra el Señor, ni tengan miedo.
dice, los comeremos como a pan. Así habla un hombre y una mujer de fe. Pueda que en este tiempo no hayas recibido nada, pero el Señor en un día te puede dar lo que tú no recibiste. Yo recuerdo, nunca se me olvida, mi papá fue un hombre de negocios. Siempre yo tenía que llevarle el almuerzo a él. Y yo le preguntaba, papá, ¿cuánto has vendido hoy? Hijo, no he vendido nada. Un día, 2 días, 15 días, 20 días, 25 días y 0 ventas. Le decía, papá, pero ¿por qué pierdes el tiempo? ¿Por qué no cierras ese almacén y hace otra cosa? Dijo, hijo, porque yo sé que en el último día el Señor me puede dar todo lo que yo no vendí en 25 días. Él nunca me respondió diciéndome, ay, sí, hijito, tienes razón, de verdad, esto no sirve. No, porque un hombre de fe siempre crea lo que Dios ha dicho, lo que dice su palabra. Cuando nuestras creencias están bien arraigadas, nuestras confesiones estarán de acuerdo a la palabra de Dios. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea tu circunstancia, lo importante es la forma en cómo respondes. Tu respuesta determinará tu victoria o tu fracaso. Cada problema demanda una respuesta. Puedes responder desde tu espíritu, basado en tus creencias, o puedes responder desde tu carne, basado en las emociones, en lo que estás viviendo. Y quiero decirte algo, no importa cómo has respondido hasta el día de hoy. No importa que si tus respuestas han sido desde la carne, porque esta palabra no es para condenarte. Tú puedes hoy decidir cambiar esa respuesta. ¿Cómo? Llénese de la palabra de Dios para que pueda responder desde su corazón. Aprendamos a responder desde nuestro espíritu, y cuando vengan las pruebas, entonces caminaremos en victoria. Comience a hacerlo en cosas pequeñas. ¿Sabe? A veces queremos como hacer cosas grandes. No, comiéncelo haciendo en cosas pequeñas, y esas cosas pequeñas te prepararán para responder correctamente a las cosas grandes. Recordemos, nuestra fe siempre será probada. No importa si el reporte que te han dado es negativo, aunque te estén dando malas noticias, tú no te alinees a eso, responde siempre en fe. O sea que hoy esta palabra tiene que generar una respuesta. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? ¿Por qué no te colocas sobre tus pies allá en tu casa? Y como te dije, esta palabra no es para condenarte. Esta palabra no es para señalarte. No importa que te hayas equivocado, no importa que hayas dicho algo incorrecto, no importa. Lo importante es que todo esto nos ha dejado una gran enseñanza. ¿Es así o no? Y lo importante es corregir y entender que algo fundamental en nuestra vida es llenarnos de la palabra de Dios. El rey David siempre decía, no quiero estar un día fuera de tu presencia. Asegúrate siempre, antes de empezar el día, llénate de la palabra de Dios. Porque si tú te llenas de la palabra de Dios, te garantiza tener éxito en todo lo que emprendas. Pueda que en estos 6 meses te hayas desconectado de la iglesia, de la palabra, no sé. Lo importante es que hoy puedas tomar una decisión correcta. Y así como le pasó al carcelero, recuerda que una respuesta del carcelero, ¿qué hizo? Él quería arrepentirse. Hoy es una mañana para arrepentirnos. No conmigo, con el Señor. Dígale, Señor, qué vergüenza contigo. De verdad, le di más importancia a otras cosas. Me dejé llevar por Netflix, me dejé llevar por Xbox. Señor, perdóname. Y eso me hizo desconectarme de la palabra. Pero de hoy en adelante, con tu ayuda y en el nombre de Jesús, no volverá a pasar. ¿Me estoy haciendo entender? Levante sus manos, haga una oración personal. Padre, en esta mañana vengo delante de tu presencia. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra.
Señor, me asombras porque te aseguraste de darnos las herramientas necesarias, Señor, para que en este viaje de la vida pudiéramos cumplir el propósito, pudiéramos lograr nuestros sueños y nuestras metas, Señor, porque tu palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, Señor. Estoy plenamente convencido que tu voluntad, Señor, es nuestro bienestar. Tu voluntad, Señor, es que estemos bien, Señor. Pero lo que no había entendido, Señor, es que ese bienestar depende de yo perseverar en la doctrina, de yo perseverar en la palabra. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a que la palabra tuya abunde en mí, Señor. Y yo estoy seguro, Señor, que eso hará prosperar mis caminos, y todo lo que haga de hoy en adelante saldrá bien. No importa que haya crisis en el mundo, Señor, tú eres la fuente de mi bendición. Padre, en mí no habrá crisis, porque tú no estás en crisis. Estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, somos bendecidos, somos prosperados. Así que en este tiempo yo puedo esperar que las puertas se abran a mi favor. Yo puedo esperar prosperar, yo puedo prosperar, ir a otro nivel, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Fortalécenos, Espíritu Santo. Produce en nosotros el querer como el hacer. Yo te lo pido, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dale un grito de júbilo. Aleluya. Gloria al Señor.